Buenas chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer algunas claves para entender el arte precolombino en territorio nacional. Eh, bueno, las culturas del noroeste argentino, acá tenemos un cuadro comparativo con las otras. Como vemos, están un poco, el periodo temprano está siempre un poco desfasado, o sea, es un poco posterior al periodo preclásico, clásico, posclásico, a los horizontes correspondientes. Vamos a hacer un recorrido por alguna de estas culturas, creo que por la mayoría por lo menos vamos a ver algún ejemplo, está todo en el PowerPoint más o menos indicado, así que yo creo que les va a ir habiendo cursado el año pasado, que esto va a ser mirar el PowerPoint y ir rescatando algunas cuestiones. Yo les voy a dar una mirada muy general y muy rápida. Bueno, en general, en el periodo temprano, que es el que vamos a trabajar ahora, este es el tipo constructivo, es más bien ceremonial, donde hay ciertos elementos, construcciones en piedra, circulares, y con un gran patio central que tiene que ver con el culto. ¿Mm? Las culturas del periodo temprano más importantes van a ser, una de las más antiguas, la cultura de la ciénaga. Ahí vemos dos tipos de cerámica, utilitaria y cerámica ceremonial. Bueno, son cerámicas esgrafiadas, como vemos ahí, los antecedentes son principalmente por la presencia del ferino de Chavín de Huántar o de también por la geometrización y por esos elementos y por ese carácter de síntesis puede haber algún vínculo con, con la cultura previa, o sea, pre-Tiahuanacu, ¿no? De la zona. Bueno, nosotros vemos acá que son producciones zoomorfas, principalmente, y de carácter sintético. Como vemos, está bien presente la representación del jaguar y ciertas representaciones que tienen que ver con otros animales y que tienen ciertos aspectos que son sincréticos. Bueno, la cultura del Tafí, que está al oeste de Tucumán, es una cultura interesante, primero porque ya tiene algunas construcciones, ahí vemos las construcciones en piedras circulares típicas de este periodo, pero también es interesante algunas producciones que tienen en piedras. Ahí son generalmente producciones monolíticas, con antropomorfas, y que tienen elementos, y en muchos de los casos estas representaciones son casi abstractas. Si volvemos al anterior, ahí hay un vínculo que después vamos a ver que tiene esta cultura del Tafí con otra cultura que se está dando por la zona, que es la cultura del Amito, en donde ya vemos esas presencias escultóricas con muchos más llenos y vacíos, con un desarrollo escultórico de otra complejidad y no la planalidad del monolito o de la estela que hemos visto. La otra cultura es la cultura del Amito, que está en la zona de Catamarca, es una cultura nómade. Habíamos dicho que en este periodo temprano ya hay un asentamiento y un dominio de la agricultura y la ganadería. No es el caso de la cultura del Amito, que es una cultura que circula por la zona de Catamarca, por toda esa parte. Es una cultura particularmente interesante porque tiene todas estas figuras que son móviles, son de pequeño formato. Hay dos tipologías, unas que son estas máscaras, generalmente es lítica, muy sintética, y los famosos suplicantes, que son como personas, son abstracciones casi de personas arrodilladas y suplicando, por eso se les llama se les usa esa terminología, pueden ser representaciones masculinas o femeninas, y también son elementos de poco tamaño que son necesarios para poder movilizarse. Es interesantísimo el manejo de los ritmos, la escultura, los claros y los vacíos. La cultura de Condorhuasi ya acá es una cultura que tiene un desarrollo tecnológico de otra complejidad en cuanto, por lo que se determina o se piensa que ya había se puede decir, una especialización ya de los artesanos, de modo de que estaban disgregados de otras funciones, porque hay un desarrollo tecnológico de otra complejidad.
Ahí vemos que algunas representaciones, como vemos, zoomorfas y antropomorfas, y también algunas representaciones en piedra. Es como vemos la presencia de algunos animales y por supuesto en este incenciero es una tabla para aplastar algún alucinógeno. Tiene esta representación de dos cabezas de jaguar, o se podría decir de puma, mejor dicho, mucho más casi se podría decir sincrética o de otra complejidad. Bueno, siguiendo por la línea de las herramientas usadas para los alucinógenos en la zona, tenemos este tipo de pipas, que son realmente algunas de unos diseños muy complejos, ¿no? Fitozoomorfos, antropomorfos, y se puede descartar en esta época el uso ya de metalurgia. La cultura de la Candelaria está al sur de Salta, tiene formas antropomorfas, también zoomorfas, y también tiene particularidades en cuanto al trabajo con la volumetría, ¿no? Es bien interesante. Son todas estas producciones, las que hemos visto hasta ahora, de carácter de pensamiento mítico, mágico, y un estilo más bien sintético, ¿no? En el periodo medio, todas estas culturas que están dispersadas en el noroeste argentino se juntan bajo como una integración cultural que es la cultura de la Guada, que también se llama dragoniana, por la utilización del felino de distintas formas que parecen. Entonces eso ha dado otros nombres también para las culturas de esta zona. Como en el caso de la primera que vimos, está el centro principal de esta cultura es Alfín, pero como nosotros habíamos visto, se desarrolla en casi toda, es un valle de Catamarca, pero se desarrolla en casi todo el noroeste argentino. Acá tenemos un centro ceremonial, la Riconada, que podemos ver que son espacios independientes con un gran patio ceremonial, es una construcción en piedra, bien interesante. Después acá vemos que está muy vinculada a la primera cultura que vimos, la de Ciénaga, también el tema del dragón y el tema del felino, el tema del felino como un dragón y el tema del esgrafiado sobre la cerámica, pero tienen cerámicas también de otra complejidad que demandan un trabajo mucho más complejo. Por eso habíamos dicho que acá sí específicamente queda determinado que hay un grupo de artesanos especialistas, ¿no? También representaciones antropomorfas y sobre todo un auge en el desarrollo de estos pectorales que tienen que ver con la metalurgia. El periodo tardío, de vuelta hay una diáspora, una separación de las culturas y se empiezan a hacer como señoríos que se van a distribuir en todo el noroeste. Hay dos que vamos a ver, uno que es interesante, que es la cultura santamariana, específicamente por ese centro, ese espacio, ¿no? Que ya es como con una urbanización de otra complejidad, que es la ciudad de Quilmes. Es uno de los centros arqueológicos más importantes que tenemos en el territorio nacional. Interesantísimo para ir a conocer también. Bueno, son como plataformas con algunas construcciones, ahí por supuesto no tienen el techo, que era de material liviano, pero son semisubterráneas. Acá vemos otra foto de esta misma cosa. Bueno, de esta misma ciudad. Las representaciones están vinculadas al sacrificio. Se sacrificaban principalmente bebés, y eso es una pipa también alucinógena. Bueno, las representaciones ven que son casi llegan a la abstracción. Hay ciertos elementos donde podemos observar ojos, o en este caso que está al lado derecho, que vendría a ser una forma, una forma humana. Pero generalmente estas tipologías son estas vasijas de sacrificios ceremoniales, ¿no? Son las que predominan en esta cultura. Después vamos a ver la cultura de Belén.
Ahí tenemos en Walfin, también es el centro donde está Catamarca y se extiende también para La Rioja. También estas vasijas ceremoniales que tienen que ver con los sacrificios a bebés. Acá las representaciones son más sintéticas, más geometrizadas y se puede encontrar esa dualidad entre claro-oscuro que es bastante marcada, ¿no? Esa planalidad y esa dualidad de figura y fondo que es muy interesante en todas las representaciones de esta cultura en particular. Para ir cerrando, entonces, tenemos el periodo imperial que abarca todo el noroeste argentino y llega hasta Cuyo. Y nosotros vamos a ver que este periodo imperial, vamos a ver en nuestro país distintos tipos. Hay enclaves administrativos que tienen que ver con lugares donde se va generando como espacios donde hay cierta posibilidad de almacenamiento y de servicios, está pensado para eso principalmente. Acuérdense que esto todo desarrollado por caminos. Hay enclaves militares que generalmente están en altura, que tienen una buena visibilidad de todo el camino, que son especialmente pensados para observar y controlar, que son los pucarás. Después tenemos los santuarios de alturas, que son generalmente formas circulares, ya lo habíamos visto en la época inca, en el año pasado. Y después los postes de enlaces, que son básicamente tambos, que son como pequeños centros donde uno para en el camino, casi como lugares, como si se podría decir, donde pasar la noche y alimentarse, y que están más o menos a un día de caminata entre uno y otro. Este es algunos de los pucarás. Voy a mostrar dos pucarás, fíjense el punto de vista abarcativo. Este es el primero, es el de Hualco en La Rioja, y este es el de Tilcara en Jujuy. Bueno, los arévalos que son estos están en el territorio nacional en todo el periodo inca, lo podemos ver, y en las zonas, incluso hasta Mendoza. En Mendoza es bastante interesante porque en algunos cerros, el Cerro Plomo, se han encontrado este tipo se han encontrado enterramientos con este tipo de producciones, de pequeñas reproducciones antropomorfas en oro, que son típicas del Imperio Inca. Y para ir terminando, vamos a ver rápidamente algo de Cuyo. Ustedes vayan viendo, yo he puesto acá algunas imágenes y algún recorrido. Vamos a ver dos culturas que se dan y un proceso cultural que es uno de los más largos, si no conozco otro más largo que este, que dura casi 4000 años, la cultura, que comienza con el nombre de Ancilta, que se desarrolla en la zona de San Juan, Mendoza y San Luis. Bueno, ahí tenemos en tela un enterratorio y algunas piezas para la vestimenta que están hechas en piedra. Pero esta cultura después deviene con el nombre de Huarpe, pero es casi como una línea cultural directa, que tenemos un periodo clásico y un periodo tardío que tiene que ver con el dominio inca. Entonces los huarpes tienen distintos anclajes y distintas zonas. Hay huarpes en San Juan, tienen distintos idiomas, son dialectos, ¿no? Y después hay uno en la zona de Mendoza y están algunos que están en la parte montañosa y otros están en la zona de valles y otros están en las zonas desérticas. Otros están en las zonas de las lagunas, de las lagunas como la de Guanacache. Estos depende del lugar donde están, las tipologías arquitectónicas, como en este caso los de montaña trabajan la piedra, los otros hacen otro tipo de trabajos con totora y con madera, con algarrobo principalmente, y en cerámica destacan una cerámica muy sintética, relacionada principalmente con sus deidades que tienen que ver con la montaña y con los astros, muy sintéticas de repeticiones y formas que se repiten, y algunas representaciones hay en las cerámicas también de los animales que pertenecían a su vida cotidiana. Son famosos también por la cestería. Esto la utilizaban para poder navegar, ¿no? Esos ríos que están en la zona del desierto son navegables y los usaban para moverse de un lugar al otro.
Bueno, y la cestería, si bien no queda nada de aquella época, obviamente por una cuestión de que se han destruido con el tiempo, pero es una cosa, una práctica que todavía se hace, eran tan cerradas los trabajos de cestería que entra incluso agua dentro de muchas de estas vasijas. ¿Ah? Entonces, este es un pequeño avance de lo que después ustedes van a ir viendo.